muchas gracias por el interés en esta iniciativa de algunos de nosotros los especialistas en neurociencias. Esta noche pues tenemos el privilegio de poder escuchar a la doctora Carol Uribe, neuróloga, prácticamente ibaguereña, muy comprometida con esta iniciativa. Muchas gracias, doctora Uribe, el micrófono es tuyo. Gracias, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Iniciamos esta charla y me pareció importante pues el tema de cefaleas porque prácticamente es uno de los motivos de consultas más frecuentes que vemos tanto en el servicio de urgencias como de hospitalización. Y a veces uno como médico general, o por lo menos cuando yo lo era, siempre quedaba como con la duda qué paciente dejo para que lo vea el neurólogo, qué paciente le pide una neuroimagen o qué paciente puedo enviar para la casa, ¿sí? Resulta que existen muchos motivos o agravantes que nos hacen pensar qué paciente es aquel que debe ir a casa y qué paciente es el que debe de quedarse en el servicio de urgencias esperando una valoración por neurología o una realización de una neuroimagen, ya sea una tomografía o una resonancia cerebral. Entonces, para iniciar, quiero empezar a hablar de los elementos importantes que debemos tener en cuenta en el momento de realizar una historia clínica en aquel paciente que llega con su queja principal, que es el dolor de cabeza. Vamos a encontrar que los elementos de la historia que permiten al médico medir el riesgo de una causa secundaria grave y ayudar a emitir un diagnóstico específico son la edad del paciente, la localización del dolor, la calidad del dolor, de qué manera inicia ese dolor, si es súbito, progresivo, qué síntomas asociados podemos encontrar, si presenta o no un síntoma neurológico asociado, si este paciente ya venía con ese dolor y se encontraba con un tratamiento previo o qué tratamiento actualmente está utilizando, qué factores lo precipitan o cuáles lo mejoran, y las condiciones médicas presentes y pasadas, teniendo en cuenta también los antecedentes familiares, la historia social, sobre todo el perfil toxicológico, alérgico, y la revisión de sistemas, por sistemas, que pues, nos van a ayudar a enfocar de una manera mucho más fácil al paciente. Entonces, en cuanto a la duración de enfermedad, vamos a encontrar que el dolor de cabeza se va a ir si es agudo, subagudo, crónico, de acuerdo a la cantidad de tiempo que lleva el paciente. Agudo hablamos de horas o días, subagudo de semanas o meses, y crónico ya cuando es de años, o pues ya la llamada o mencionada migraña crónica, que es el paciente que presenta la mitad del mes dolor de cabeza, es decir, más de 15 episodios durante el mes de dolor. Es muy importante tener en cuenta la frecuencia y duración de los dolores de cabeza, ¿sí? Entonces acá encontramos el patrón temporal de la cefalea teniendo en cuenta el tiempo, ¿sí? Podemos encontrar la más común que nos va a llegar a consulta, que es la migraña, que el paciente que va a tener picos de dolor de cabeza, que no va a ser continuo, pero sí va a tener estos picos de dolores. La cefalea tensional, que es un dolor de cabeza que por lo general casi siempre está presente en el paciente, no mejora, pero pues realmente su intensidad no es fuerte. Por una cefalea secundaria, una lesión intracraneal, que es un tiempo más bien un dolor de cabeza que tiende a ser progresivo y tiende a empeorar con los días. En cuanto a los síntomas premonitorios, entonces aquí es muy común encontrar los pacientes con migraña, las sensaciones familiares la noche anterior o horas previas, un dolor de cabeza, sensación de rigidez en el cuello, que el paciente que se la pasa bosteceando, con somnolencia, euforia, hambre, antojo de comer comidas hipercalóricas, alimentos dulces que pueden predecir o no que este paciente pues con los días va a llegar a presentar una crisis migrañosa. Todo esto pues para tener en cuenta también las características del dolor de cabeza. Entonces hablamos si es unilateral, por lo general pues puede ser una migraña que puede ser unilateral o bilateral, o una cefalea trigémina autonómica en racimos. Hay que tener en cuenta el dolor retroocular, si realmente es posterior en el ojo, o un dolor con los movimientos oculares, porque de esta manera podríamos identificar una patología desmielinizante o una cefalea frontal tipo tensión. ¿Sí? Estas características del dolor nos van a ayudar a enfocar si el paciente realmente tiene una cefalea primaria, que se puede enfocar en manejo ambulatorio, o una cefalea secundaria que requiere toma de neuroimagen y manejo por el servicio de urgencias. Las características asociadas, siempre preguntar de qué viene asociado este dolor de cabeza. Muchos pacientes se quejan de que siento un dolor, una sensación desagradable en el cuero cabelludo, y para ellos esto es un signo de alarma. Para nosotros realmente no, ¿sí? Saber siempre las características básicas de qué es un dolor de cabeza tipo migraña y qué síntomas asociados podemos encontrar. En estas podemos ver la náusea, los vómitos, la fotofobia, fonofobia, los fosfenos,
¿sí? Siempre tratar de identificar y de preguntar al paciente, porque no todos lo mencionan y no todos lo conocen, los signos de alarma, que ya son los que vamos a hablar ahorita. Siempre, pues también tener en cuenta los factores precipitantes o agravantes, si es con el estrés, con algunos alimentos, con el ejercicio, preguntarle mucho a las mujeres si esto empeora días antes o con la menstruación, con las relaciones sexuales, si ha presentado empeoramiento con Valsalva, porque esto pues también nos va a ayudar a identificar si el tipo de patrón de cefalea que presenta el paciente es primario o secundario. Y qué factores de alivio puede llegar a generarle, pues, o qué maniobras le genera al paciente mejoría de la sintomatología, ¿sí? Muchos pacientes tienen como sus mañas, por decirlo entre comillas, que utilizan para aliviar un tipo de dolor. Entonces, estos factores de alivio también nos ayudan a pensar si el dolor de cabeza es primario o secundario. Y siempre tener en cuenta y preguntar los tratamientos previos. Esto es importante al registrar en la historia clínica porque uno le pregunta al paciente, bueno, ¿sufría de dolores de cabeza? No, no sufría. ¿Qué medicamentos tomaba? No, topiramato. ¿Y por qué? No, es que ese tiempo me dolía la cabeza. Siempre hacer énfasis en esto, mirar qué tipo de profilaxis estaba tomando el paciente, la dosis, qué dosis estaba tomando, y algunos pacientes pues pueden haber recibido dosis subterapéuticas del tratamiento profiláctico o pueden haber consumido grandes cantidades de analgésicos sin supervisión, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, entrando al tema que realmente pues, nos va a ayudar a enfocar si el paciente amerita o no una estancia en urgencias o una realización de tomografía o resonancia. No sé si han escuchado hablar del SNUP-10. El SNUP-10 prácticamente es un estudio que se sacó, o sea, prácticamente desde el año 1962 se hizo la primera publicación para ayudarnos a identificar qué pacientes eran los que teníamos que dejar en el servicio de urgencias y cuáles eran los llamados signos de alarma, ¿sí? Porque uno a veces ve las interconsultas, no, es que el paciente tiene un dolor de cabeza con signos de alarma. Y hoy uno pregunta y realmente no habían signos de alarma en ese paciente, o pasa lo contrario. Entonces, para esto se realizó este estudio y en esto es que quiero enfocarme el día de hoy, para que ustedes tengan como esos tips de qué paciente es el que dejan o qué paciente es el que realmente debe manejarse de manera ambulatoria. Entonces, bandera roja, síntomas o información que justifican vigilancias y estudios adicionales. Y bandera naranja es aquel dolor de cabeza, ¿sí? Que puede ocurrir con otros síntomas asociados, pero que realmente no es el motivo de consulta del paciente, pero sí puede llegar a presentar algún signo de alarma. Entonces, este SNUP-10 se va a clasificar porque pues va a tener, como su nombre lo dice, 10 características, sobre todo de la letra P, que ya más adelante la vamos a ver. Pero para iniciar, vamos a empezar a hablar de los síntomas sistémicos. La primera es C. Entonces, síntomas sistémicos incluyendo fiebre. Entonces, para esto hay que tener en cuenta 5 ítems. Si el paciente tiene una infección sistémica, si tiene una neuroinfección, una vasculitis, una enfermedad reumatológica o una enfermedad inflamatoria. Que es lo primero que pensamos cuando un paciente nos llega con dolor de cabeza y fiebre, que puede estar cursando con una meningitis, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que la meningitis bacteriana tiene una incidencia anual que oscila entre el 0.7 y 1.38 por 100.000 habitantes. La meningitis viral es mucho más alta, del 4.7 al 7.6, y las encefalitis agudas que van del 6.43 al 7.4%, siendo la más alta. En otros casos, los abscesos cerebrales, el 1.3 por 100.000 habitantes. Entonces hay que tener en cuenta que el paciente que se queja de dolor de cabeza y fiebre, y no siempre relacionar que tiene que ser una triada de dolor de cabeza, rigidez nucal y fiebre para diagnosticar una meningitis. ¿Listo? Entonces aquel paciente que ingrese al servicio de urgencias con cefalea y fiebre, paciente que se debe quedar. En cuanto a como lo que estaba mencionando anteriormente, la meningitis bacteriana, pues la mayoría de los casos se puede asociar a esta triada de fiebre, rigidez de cuello y disminución de la conciencia en un 21%. En algunos casos solamente aparece el dolor de cabeza en el 51.7%, la fiebre en el 77% y la rigidez de cuello en el 50%, viendo que pues realmente los dos síntomas más predominantes son la fiebre y el dolor de cabeza. Al igual que en la meningitis viral, en los abscesos cerebrales también pues va un paciente asociado tanto a cefalea como fiebre, entonces aquel paciente que presente estos dos síntomas, paciente que se debe quedar. En otro de los casos, entonces, vamos a la primera N, que es historia de neoplasias. Paciente que ingrese con cualquier tipo de dolor de cabeza, que ustedes indaguen, así les parezca una migraña, pero tenía un antecedente de un cáncer, o tiene un cáncer activo, paciente que amerita una neuroimagen y que descartar metástasis cerebral. ¿Listo?
aunque se dice que el riesgo de tener un dolor o un tumor cerebral en un paciente con dolor de cabeza sin antecedentes de neoplasia es bajo, pero después de los 50 años este riesgo aumenta un poco y hay mayor riesgo de metástasis intracraneales, ¿sí? Por lo general estas metástasis suelen provenir de pulmón, mama y melanoma maligno. Por lo general, el dolor de cabeza de inicio reciente en un paciente con neoplasia es altamente sospechoso de una metástasis cerebral y los síntomas acompañantes por lo general pueden ser emesis, duración del dolor de cabeza menos de 10 semanas, un patrón de dolor de cabeza típico, como uno dice, una migraña pero no me cuadra, no tiene todos los criterios, una cefalea tensional pero no tiene todos los criterios. La calidad del dolor de cabeza casi siempre va a ser como un dolor punzante, con una intensidad moderada severa, casi siempre van a tener inestabilidad para la marcha, empeoramiento con Valsalva y una respuesta plantar extensora. Esto de la respuesta plantar extensora es básico que se debe hacer realmente en un examen físico general. En la segunda N, entonces hablamos de un déficit neurológico. Listo, miramos este paciente que viene con un dolor de cabeza, pero hay que identificar otro tipo de alteraciones o déficit neurológicos, paciente con ACV. Entonces, un paciente que no solamente va a tener dolor de cabeza y realmente el porcentaje de ACV isquémico que presenta dolor de cabeza es realmente muy, muy bajo, a diferencia del ACV hemorrágico. Si presentan una hemorragia intracraneal o una migraña con aura, que pues este caso de la migraña con aura en muchos casos nos puede confundir un diagnóstico, y es el paciente que también se debe quedar en urgencias, un paciente que haga cualquier tipo de focalización neurológica, no sentía adormecimiento de la cara, parestesias en miembro superior, miembro inferior, dificultad para los movimientos oculares. Y entonces en este caso pues, tenemos que identificar si presenta o no pues algún tipo de alteración neurológica acompañado de su dolor de cabeza. Encontramos que el dolor de cabeza en el ACV y en la IT se presenta más que todo en el 16 al 65%. El 64% del dolor de cabeza se identifica en el ACV hemorrágico, realmente los ACVs isquémicos es menos del 32%. Y la gravedad del dolor de cabeza no está relacionada con el tamaño de la lesión. Puede ser un ACV hemorrágico muy pequeño, pero el hecho de simplemente haber hecho ese tipo de hemorragia puede generar un gran dolor de cabeza. Lo otro que hay que mirar es el inicio del dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, siempre que un paciente les diga, tuve un dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza en mi vida, entonces ustedes van a preguntar en qué momento alcanzó su máxima intensidad. Si el paciente manifiesta que fue en menos de 1 minuto de duración, lo primero que hay que pensar es una hemorragia subaracnoidea o algún tipo de dolor de cabeza que sea secundario o algo vascular. El paciente le dice, no, empecé con dolor de cabeza 5 de 10, fue aumentando, ahorita ya estoy que no me aguanto el dolor de cabeza hasta 10 sobre 10. Pueden no descartar, si presenta alguna otra sintomatología adicional, pueden no descartar una cefalea secundaria, pero siempre pues hay que mirar, ¿sí? ¿Qué otros síntomas había presentado el paciente? Entonces, por lo general, la primera que hay que pensar, una hemorragia subaracnoidea, también hay trombosis venosa o trombosis sinusal. La mayoría de estas trombosis de senos venosos se va asociada mucho con signos de hipertensión endocraniana. La hipotensión endocranial, el ACV, el síndrome de vasoconstricción cerebral o el famosísimo PRES, que pueden llegar a generar este tipo de dolores súbitos. Siempre tener en cuenta la edad. Antes, cuando se hizo el primer estudio del SNOT-10, que fue en el 62, hablaban de que el paciente que tuviera dolor de cabeza por encima de 40 años ya era un signo de alarma. Hoy en día esto pues ha sido una controversia, en muchos artículos se encuentra que paciente mayor de 55 años, pero ya en el SNOT-10 que tenemos del 2018, decimos que el signo de alarma es ser mayor de 65 años. Todo aquel paciente mayor de 65 años, déjenlo, háganle una tomografía cerebral. ¿Listo? Ya si sea para que la tomografía salga normal y ustedes les puedan dar egreso, perfecto, pero si la tomografía cerebral es anormal, valoración por neurología. O si el paciente tiene 65 años, tomografía cerebral normal y persiste con dolor de cabeza, déjenlo para que lo vea el neurólogo. Realmente este tipo de dolores de cabeza se presenta en el 15% de los pacientes con edad avanzada y la probabilidad de identificar una causa secundaria de etiología alarmante son mayores en este grupo. Lo otro, paciente que tenía antecedente de migraña desde los 20 años de edad, actualmente tiene 40, pero manifiesta que su dolor de cabeza cambió en el patrón, que ya no es unilateral, hemicraniano derecho, sino que ahora es opresivo, holocraniano, empeora con Valsalva. Estos cambios de patrón del dolor de cabeza hay que tenerlos en cuenta, sobre todo si llevan menos de 3 meses de evolución.
y la duración media del dolor de cabeza que sea pues más corta en el tipo de dolor de cabeza secundario. Entonces el paciente va a decir, no, me mejora o me mejora de una manera más fácil que el dolor de cabeza con el que traía. Son aquellos pacientes que deben de quedarse en el servicio de urgencias esperando una neuroimagen. Y un diagnóstico correcto a menudo se retrasa en estos casos, porque ya uno se acostumbra, no, es que es el paciente migrañoso, siempre le duele la cabeza, pero resulta que el paciente le cambió el patrón del dolor, pues es un paciente que hay que examinar más a fondo. El cambio postural, que sí es muy controvertido, uno a veces habla del empeoramiento con la maniobra de Valsalva, muchos textos no están de acuerdo con que este sea como tal un signo de alarma. Sin embargo, en lo personal, yo sí estoy de acuerdo que todo paciente que tenga empeoramiento con signos con Valsalva hay que hacer una neuroimagen. Esto ocurre inmediatamente o segundos después de asumir una posición erguida o resolver rápidamente después de acostarse horizontalmente. Generalmente pues son dolores de cabeza posicionales, ocurren de una manera espontánea con una incidencia anual de 5 por 100.000. Los síntomas comunes que los acompañan son náuseas, trastornos visuales, rigidez de cuello, sensación de ilusión rotacional, tinnitus y anomalías cognitivas, y las características ortostáticas pueden desaparecer en el paciente crónico. Los pacientes que tengan hipotensión intracraneal pueden estar enmascarados por otros trastornos de dolor de cabeza. Entonces, ojos con aquellos pacientes que tienen un cambio postural del dolor de cabeza, sea para que mejore o empeore con este tipo de cambio, ¿no? La Valsalva o el ejercicio, entonces casi siempre uno le pregunta al paciente, ¿cuando usted tose le empeora el dolor de cabeza? Sí. Hay que tener en cuenta de que pues se ha visto que la mayoría de este empeoramiento con Valsalva, que es la tos, está muy relacionado con la malformación de Chiari tipo 1 en el 40% de los casos, que también se ha visto asociado con lesiones de fosa posterior, representando aproximadamente el 15% de los casos con dolor de cabeza por tos. Y hay otras causas menos comunes, como los quistes aracnoideos, tumores dermoides, meningiomas, hematomas subdurales, metástasis cerebral, sinusitis esfenoidal aguda, hidrocefalia o enfermedades vasculares. Y hay otros factores desencadenantes que no solamente que podemos tener en cuenta como Valsalva, como el reír, empeorar con la risa, empeora levantar objetos pesados, empeora con los cambios de postura o incluso con la defecación. Entonces siempre preguntar a los pacientes. Otra de estas iniciales es el dolor de cabeza progresivo y presentaciones atípicas. Entonces aquí hablamos de la aparición nueva o reciente de un dolor de cabeza diario o continuo. Si el dolor o los síntomas asociados son progresivos y se ha visto una presentación atípica del dolor de cabeza que se va a asociar con una mayor probabilidad de anormalidad. Entonces siempre con estos dolores que no nos cuadran, que no nos entra ninguna clasificación de cefalea primaria, siempre se deben de quedar. Este es uno de los signos de alarma más importantes porque las maternas son un mundo aparte, siempre lo he dicho, son otra especie, perdón, cómo me refiero, pero toda paciente con embarazo puerperio temprano y tardío son pacientes que presentan cefaleas con signos de alarma. ¿Por qué? Porque son pacientes que fisiológicamente desarrollan más fácilmente una trombosis de senos venosos o un PRES, ¿sí? ¿Por qué? Por los cambios fisiológicos de la hipercoagulabilidad, los cambios hormonales o la intervención que pues van a proveer o van a facilitar este tipo de anormalidades. La prevalencia de causas secundarias del dolor de cabeza es mayor durante el tercer trimestre. La ausencia de antecedentes de dolor de cabeza y la presencia de convulsiones o hipertensión o fiebre también son signos de alarma en estas pacientes, signos de alarma graves. Las causas más comunes en las maternas son trastornos hipertensivos que pueden llegar a evolucionar a un PRES o un adenoma hipoficiario o apoplejía en el 20.1%. También puedes tener en cuenta la cefalea postparto inmediata que afecta al 40% de las mujeres, la hipertensión, que es la primera causa, pues nos puede generar preeclampsia, o las patologías no neurológicas como el hipotiroidismo, la anemia, el desequilibrio hidroelectrolítico, diabetes, hasta infecciones urinarias. Entonces, siempre paciente materna que consulte por dolor de cabeza, paciente que se queda y amerita sí o sí una valoración por neurología. En cuanto al dolor ocular y los síntomas autonómicos, entonces hablamos de la famosísima cefalea trigémino autonómica, ¿sí? Las neuralgias del trigémino. Estas pues son secundarias a patologías de fosa posterior en la región pituitaria del seno cavernoso, también pues se han visto relacionadas con este tipo de dolor. Hay presentaciones atípicas con hallazgos secundarios, que estas pues incluso pueden ser presentaciones típicas que pueden deberse a una lesión estructural, y la etiología neurológica o como oftálmica, ejemplo, el glaucoma, la inflamación y los trastornos corneales. Aquí cabe mucho y hay que descartar siempre una patología que nos está afectando hoy en día,
y sobre todo los adultos jóvenes, que son las patologías desmielinizantes. Estas patologías desmielinizantes suelen afectar el nervio óptico generando neuritis óptica. Entonces, siempre cuando un paciente refiere al dolor en el ojo, antes de pensar que es algo trigémino autonómico, se debe preguntar de manera clara y concisa si presenta dolor con los movimientos oculares, si ha visto o ha tenido cambios en la visión por el ojo afectado en cuanto a los colores, si ve el rojo de un color oscuro, si ve el verde de un color opaco, si ha disminuido su agudeza visual, porque simplemente el dolor retroocular o el dolor a la movilización ocular puede estar mostrando los síntomas iniciales de una neurótica y una patología desmielinizante asociada. Siempre el inicio postraumático, y esto sí que llegan los pacientes posterior al trauma craneoencefálico con dolor de cabeza. ¿En quién es más común encontrarlo? En la parte aguda, en pacientes con sexo femenino, pacientes más jóvenes. Siempre pues el paciente posterior al trauma se va a quejar de dolor en urgencias, y pues aquellos pacientes que pueden llegar a presentar una alteración en la tomografía cerebral posterior a un trauma craneoencefálico. Esto se ha visto, o se ha dicho más bien, que 2 semanas en el 51% de los casos es agudo y 3 meses en el 23% de los casos ya es crónico. Y suele llegar mucho urgencias. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Aquellos que tienen más de 3 meses en el 23% de los casos, una tomografía puede ser ambulatoria, pero si es agudo, dejen el paciente en urgencias y haganle su tomografía cerebral. También cuando es de inicio crónico, más predominio en mujeres, siempre pues va a existir este tipo de consulta por urgencias, pero también hay que tener en cuenta el componente emocional que puede dejar el trauma, como la ansiedad y la depresión, que siempre pues van asociadas al tipo de dolor de cabeza que el paciente llegue 3 meses después quejándose posterior al trauma. Entonces, como lo mencioné, crónico, bandera, en el trauma, bandera roja. Patología del sistema inmune, pacientes con lupus, con SAF, con Sjögren, viendo hoy en día consulta que es paciente con VIH en el 34 al 61%, el paciente que se debe quedar en urgencia. Estos pacientes B24X son los que presentan infección del sistema nervioso central por oportunistas, y siempre hay que descartarles, no solamente con una neuroimagen, sino con una punción lumbar. Sobre todo, pues si los CD4 es menor a 200, pero ustedes saben que nunca vamos a llegar a un servicio de urgencias donde nos den de una vez el reporte CD4, y que la mayoría de los pacientes que llegan con un dolor de cabeza, siendo VIH o es VIH de nuevo, pues un paciente que no es juicioso con su tratamiento antirretroviral. Dentro de las etiologías más comunes que podemos encontrar en un paciente VIH con cefalea son la toxoplasmosis cerebral, que es el diagnóstico diferencial de un linfoma primario del sistema nervioso central, o una leucoencefalopatía multifocal progresiva en aquellos pacientes que ya sean VIH de alto tiempo, o meningitis aséptica. El riesgo pues de la patología severa pues va a depender del grado de inmunosupresión, de acuerdo al conteo CD4 que tenga, pues asimismo podemos ir enfocando el paciente, pero recordemos que estos CD4 pues no se toman tan rápido. Este sí que es común, el uso excesivo de analgésicos o nuevo medicamento. Entonces el paciente que no, pero es que me tomé un acetaminofén, un naproxenos, un Cebedol, un Dolesforte, un Advil, y la verdad el dolor de cabeza no me pasa, ¿sí? Esto se considera, sí, un signo de alarma, porque es aquel paciente que está teniendo una cefalea secundaria al abuso de medicamentos. Y hay que tener en cuenta que también la introducción de cualquier medicamento puede estar asociado con un nuevo inicio de dolor de cabeza. El uso excesivo de medicamentos pues es la causa de dolor de cabeza más común de las cefaleas secundarias. Y hay que tener en cuenta los medicamentos donadores de óxido nítrico, los inhibidores de la fosfodiesterasa, la intoxicación por monóxido de carbono, la intoxicación por histamina de fuentes alimenticias y el consumo de cocaína, y también las hormonas exógenas, que pueden llegar a empeorar o generar cefaleas. Eso en cuanto a cefaleas de banderas rojas. Las banderas naranjas. Entonces, aquel paciente que se va a quejar de una cefalea hemicraniana, que no le mejora con la analgesia, que se levanta con dolor de cabeza, que a veces el dolor no solamente queda localizado, sino que suele irradiarse, puede estar asociado con síndromes neurocutáneos, con el uso de anticoagulantes, inmunosupresión, claudicación de mandíbula o alteración visual. Todos estos pacientes parecieran también como cefaleas rojas, de banderas rojas, pero si nosotros hacemos un adecuado examen neurológico, examen físico, una adecuada anamnesis, si no encontramos focalización neurológica, son pacientes que claramente se pueden remitir por el servicio de consulta externa, y se le puede dar incluso la orden de la neuroimagen por urgencias y que haga todo de manera prioritaria. Aquí esta es una tablita con el resumen de todas las banderas rojas que debemos tener en cuenta en aquellos pacientes que nos consulten por dolor de cabeza.
que fue prácticamente todo lo que acabamos de mencionar. Y ahorita pasamos pues al examen neurológico básico, iniciamos siempre con el examen físico básico. Si el paciente tiene o no alguna enfermedad sistémica, también enfocar esa parte de la enfermedad sistémica, siempre mirar los signos vitales, la altura y el peso, tener en cuenta las mediciones posturales de la presión arterial, escuchar siempre también, hacer bien la auscultación para detectar arritmias, tener en cuenta las y los comportamientos durante el examen, pacientes a veces que llegan con un componente emocional fuerte, y lo más difícil que hay que decirle a un paciente es decirle no tiene nada y primero hay que descartarle todo. Siempre pues el examen de cabeza y cuello, el rango de los movimientos, evaluar siempre los músculos cervicales, siempre palpar si el paciente tiene o no puntos gatillo, que esto pues va muy en relación con las cefaleas tensionales, siempre palpar la parte posterior del cráneo y observar la postura y la simetría del hombro del paciente, ambos en la misma altura. En cuanto al examen neurológico, siempre pues va a ser sutil para la comparación si el paciente luego desarrollará síntomas neurológicos, es decir, aquel paciente que de pronto va a quedar en urgencias por un dolor de cabeza mientras logran calmarle el dolor. Es importante tener este estudio o este examen pre para compararlo post-egreso, ¿sí? Siempre evaluar cuidadosamente cranianos, los movimientos oculares, esto no nos quita tiempo, si las pupilas son simétricas, ya sabemos que una pupila con una diferencia mayor de 2 milímetros la una a la otra es anormal, mirar si es reactiva o no reactiva, aquellos que seamos juiciosos, pues nos gusta hacer el fondo de ojo y lo debemos hacer todo desde médico general, buscar si hay papilema, que este es uno de los signos de hipertensión endocraniana, claro, y si tiene de pronto algún recorte visual. También pues evaluar las funciones motoras, sensoriales, coordinación y de marcha. Yo creo que todo esto lo logramos hacer desde que en el momento en el que el paciente nos ingresa al consultorio, siempre mirar cómo camina, ¿sí? Lo otro es palpar las arterias temporales superficiales para induración, pulsaciones reducidas y sensibilidad en aquellos pacientes que puedan llegar a tener una arteritis de células gigantes. Examinar los músculos temporales en busca de sensibilidad o asimetría en aquellos pacientes que sospechemos cefalea tensional. Eso en cuanto al examen neurológico. Y esto que voy a mencionar ahorita, pues es algo que vamos a ver pues, en el transcurso del tiempo, en otras charlas, cómo clasificamos nosotros las cefaleas. Entonces, el sistema de clasificación para los trastornos de dolor de cabeza han evolucionado en los últimos 50 años. Los buenos sistemas de clasificación deben de ser válidos, confiables, generalizables y completos, y deben de funcionar en una variedad de entornos, incluidos estudios de población, de atención primaria, atención especializada y ensayos clínicos. Y también debemos tener en cuenta una categoría apropiada para cada tipo de dolor de cabeza. Entonces, el primer intento, como lo mencioné, para las guías del dolor de cabeza fue en 1962. Sin embargo, durante los últimos 25 años, los esfuerzos, la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefaleas ha publicado ediciones en su clasificación internacional de los trastornos de dolor de cabeza. El primero fue basados en una experiencia en pruebas formales de campo y experiencia clínica. Sin embargo, en el 2004 se hizo mejoras de área de completitud a medida que se agregaron trastornos importantes no incluidos, y pues finalmente encontramos el tercer consenso, la tercera guía en el 2018, que es una guía mucho más completa y en la cual podemos identificar todos los signos de alarma que mencioné pues con anterioridad. Entonces, la clasificación del dolor de cabeza tiene 3 categorías generales. Los primeros, que son los trastornos de cefalea primaria, que son todos aquellos que vamos a tratar por consulta externa. Los segundos, los trastornos de cefalea secundaria, que estos son 8, de los cuales se desprenden 46 tipos de dolores de cabeza, pero pues esto ya es más para el ámbito de neurólogos. Y por último, las neuralgias craneales y los dolores faciales, que también es muy común verlos en el servicio de urgencias. Entonces, aquí la primera clasificación, las cefaleas primarias, que son 4, la migraña, la tensional, las trigeminoautonómicas u otras cefaleas primarias. Las secundarias, que son atribuidas a traumatismos craneoencefálicos, por una causa vascular craneal o cervical, por trastorno intracraneal no vascular, por administración de una sustancia, cefaleas de origen infeccioso, por trastornos de la homeostasis, por trastornos o cefalea dolor cefalea atribuidos a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, bocas, otras estructuras faciales, y por último las cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos.
De estas 8 cefaleas se van a desprender 46 tipos de cefalea, como lo mencioné anteriormente, y por último las neuropatías craneales dolorosas u otros dolores faciales y otras cefaleas, que pues prácticamente hablamos de las neuralgias. Esto era prácticamente los que le traía para el día por el tiempo de charla. La idea es ir socializando pues a medida que pase el tiempo, porque pues realmente el tema de cefaleas es algo extenso. Uno dice, ay, si el paciente me llegó por dolor de cabeza, algo fácil, pero realmente nos tenemos que dar cuenta de que esta es de las patologías más comunes que vemos, pero tampoco es de las más sencillas. Muchas gracias.